Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar ahora con temas que corresponden al tercer parcial. Sí, el primer tema del tercer parcial es el de sistemas de posicionamiento por satélite o GPS. Tenemos GPS por sus siglas en inglés, de Global Positioning System, o sistemas de posicionamiento por satélite. Tenemos dos tipos de aparatos GPS. Tenemos los navegadores, que son los más utilizados y baratos. Estos son utilizados en vehículos, celulares, computadoras, son los que pueden encontrar más fácilmente, o inclusive son aparatos como los que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Que me sirven para ubicar alguna ruta, alguna trayectoria, ¿sí? Para utilizar algún mapa de referencia. El problema de este tipo de instrumentos es que no son muy precisos, pueden darme ubicaciones a lo mejor de unos 10, 5 metros a la redonda de donde yo me encuentro. Y por otro lado tenemos los aparatos GPS geodésicos. Estos son para estudios de alta precisión y se utilizan por métodos de posicionamiento. Vendría siendo lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? En esta imagen de este lado. Estos son los que vamos a ver a detalle. Son aparatos que se utilizan para determinar la ubicación de puntos con mucha precisión, ¿sí? Estos aparatos generalmente vienen dos. Son aparatos iguales, son receptores GPS, obtienen información de satélite, ¿sí? Y me dan la ubicación muy exacta, muy aproximada de algún punto, utilizando diferentes métodos, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de GPS geodésicos, ¿sí? Hay diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes formas de aparatos, pero todos sirven básicamente para lo mismo, que es darme información de ubicación de puntos de forma centimétrica o incluso milimétrica, que es lo que estamos buscando. Vamos con los métodos de posicionamiento, ¿sí? El primero de ellos, vayan apuntándolo ahí en su libreta, sería el método estático. Sí, dice, es un método de posicionamiento caracterizado por la ocupación simultánea de dos o más puntos durante un periodo suficientemente prolongado de tiempo, mientras sus receptores se mantienen estacionarios en tanto registran los datos. Estos se postprocesan con el fin de lograr una alta precisión, ¿sí? El método estático es el método que tiene una precisión más grande, ¿sí? Pero también es el método que más se tarda en obtener la información. Básicamente, como dice aquí, consiste en colocar los dos receptores, ¿de acuerdo? Ubicados en dos puntos de los cuales yo quiero obtener sus coordenadas, y yo voy a colocarlos sobre un tripié. El tripié tiene que estar perfectamente centrado y nivelado. Para esto podemos utilizar algunos tripiés especiales para los GPS, o bien algunos GPS vienen con alguna base niveladora que me ayuda para poder nivelar el aparato, ¿sí? Los aparatos se van a colocar en su respectivo lugar, se van a encender y se van a poner a grabar información de satélites. ¿Qué tanto tenemos que esperar? Bueno, el tiempo de espera lo marca como mayor a 20 minutos, ¿sí? El tiempo de espera tenemos que relacionarlo en base a la cantidad de satélites que haya flotando, ¿sí? Encima de los receptores. También tiene que ver con la distancia que tenga los receptores a alguna antena física que exista cerca del área, ¿sí? Hay algunas antenas que están colocadas o distribuidas alrededor de toda la República Mexicana. Estas las maneja el INEGI, ¿sí? Por ejemplo, la más cercana está ubicada en el Parque Niños Héroes. Ahí tenemos una de las antenas, ¿sí? Y estas antenas físicas me ayudan porque también están recibiendo información todo el tiempo de satélites, y al momento de que yo haga un postproceso, como dice aquí, es decir, bajar los datos a mi computadora y procesarlos en base a información relacionada con lo que obtuvieron respecto a la ubicación de satélites, junto con los de la antena física que se encuentra cerca, sí, que esa es la que les comento que maneja el INEGI. En base a esa información se va a procesar, sí, y vamos a obtener la ubicación de los puntos con mucha precisión.
¿Qué tanta precisión? Bueno, la calidad de medición aquí es de más o menos 5 milímetros de donde están ubicados los puntos. Quiere decir que los puntos me los va a dar con una precisión milimétrica. Continuamos con otro método de posicionamiento. El siguiente método es el método estático rápido. Dice, este método es similar al estático, pero con un tiempo de espera menor. Básicamente es lo mismo, el mismo procedimiento que el método estático, solo que dejando un tiempo de espera menor. ¿De acuerdo? Me coloco con mis receptores, con sus tripiés perfectamente centrados y nivelados. ¿Sí? Y voy a empezar a registrar información de satélite. Cabe aclarar que yo tengo que estar registrando la fecha, la hora exacta a la que yo comencé a grabar información y a la que yo me detuve de grabar esta información. La calidad de medición que voy a obtener pues obviamente es menor. Aquí ya nos está hablando de calidad de medición de más o menos 5 centímetros. Es decir, es una precisión centimétrica, ¿sí? Obviamente es menor porque también dejé el aparato grabando menor cantidad de tiempo, de 5 a 20 minutos, ¿sí? Lo recomendable sería dejarlo más tiempo. Mientras más tiempo deje el aparato grabando información, mayor precisión me va a dar, ¿sí? Al momento de procesar la información en mi computadora. Siguiente método, tenemos el método Stop and Go. Es un método de posicionamiento relativo en el cual el receptor rover permanece estacionado por varios segundos sobre cada punto y mantiene contacto con los satélites mientras se desplaza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora voy a utilizar los dos receptores GPS, solamente que uno lo voy a dejar fijo, ¿sí? Lo voy a llamar receptor base, va a estar en su tripié perfectamente centrado y nivelado, y el otro lo voy a colocar sobre un bastón, ¿sí? Va a ser un receptor móvil. Este receptor le vamos a llamar receptor rover. ¿De acuerdo? Entonces este método consiste en dejar la base estacionada en un solo lugar y yo poder hacer el levantamiento de más de 3 puntos, ¿sí? Moviendo el receptor rover, para lo cual yo tengo que tener las precauciones de que el aparato esté perfectamente nivelado, ¿sí? Para esto podemos auxiliarnos del nivel de burbuja que trae el mismo bastón, y yo voy a dejar el rover sobre cada uno de los puntos perfectamente nivelado alrededor de 1 minuto, y lo voy a dejar grabando la información. Entonces la calidad de medición me dice que es menor a 5 centímetros, es decir, ya la ubicación de los puntos puede variar más de 5 centímetros, puede variar 6, 7, 10, 20 centímetros, ¿sí? Dependiendo las condiciones del terreno, ¿sí? Y dependiendo cuántos satélites tenga en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces el tiempo de espera va a ser varios segundos en cada uno de los puntos que yo quiera levantar. El siguiente método es el método dinámico. ¿De acuerdo? Dice método de posicionamiento y obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica. Es un método diferencial o relativo. El receptor base se mantiene estático y el receptor rover toma los puntos por medio de un sistema de radio, ¿sí? Entonces este es el método más rápido, pero también es el método que menor precisión me da. Es decir, vamos a colocar el receptor base, ¿sí? En un punto determinado sobre su tripié perfectamente centrado y nivelado, y voy a estar yo con el receptor móvil, que vamos a llamar receptor rover, colocándome en diferentes puntos de los cuales yo quiero obtener su ubicación, ¿sí? Ya la comunicación entre los receptores va a ser una comunicación vía radio, al mismo tiempo que están obteniendo información satelital. El tiempo de espera es instantáneo, es decir, ya no tengo que esperar ni siquiera 1 minuto en cada uno de los puntos, sino que voy a colocarme en cada punto con el receptor perfectamente nivelado y voy a dar grabar, ¿sí? Grabar a la información donde me vaya colocando. La calidad de medición obviamente también me dice que es menor a 5 centímetros, es decir, puede ser valores de 6, 7, 8, 10, 20 centímetros, obviamente con una calidad de medición más baja que el método anterior, que era el método Stop and Go. Cabe aclarar que hay diferentes marcas, diferentes modelos de aparato, donde el radio de intercomunicación entre la base y el rover puede ser inclusive mayor, o hay algunos aparatos que están más limitados, ¿sí? Para el levantamiento de puntos.
Ahora bien, de estos 4 métodos que los fuimos viendo en forma de el que tiene más precisión hasta el que tiene menos precisión, o bien del más tardado a el método más rápido, que es el método dinámico. Vamos a continuar con los tipos de coordenadas con GPS. Ahora bien, independientemente del método que haya utilizado yo para obtener la información de las coordenadas, de los puntos, independientemente de la calidad de medición que me hayan dado, bueno, ¿qué información me va a entregar el aparato? ¿Qué información me va a entregar el GPS geodésico? ¿Me puede entregar coordenadas geográficas o me puede entregar coordenadas UTM? ¿Qué son coordenadas geográficas? Bueno, son las que están basadas en los términos de latitud y longitud. No sé si hayan escuchado esa terminología, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en esta imagen de aquí arriba, lo que viene siendo la latitud y la longitud. La latitud se refiere a si estamos del lado norte o del lado sur de la línea del ecuador del planeta, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo tenemos dividido a cada 30 grados, ¿sí? La latitud y la longitud se miden en grados, minutos y segundos. Supongamos tenemos aquí del centro, vamos midiendo 30, 60 hasta 90 grados, ¿sí? Hacia el norte, o 30, 60 o hasta 90 grados hacia el sur, ¿sí? Entonces a cualquier punto sobre el planeta le podemos dar una latitud, ¿sí? En base a grados, minutos y segundos, partiendo del ecuador de 0 a 90 grados. Hacia el norte o hacia el sur hay que especificarlo. Por otro lado tenemos la longitud, ¿sí? Para la longitud se va a medir de 0 a 180 grados, ¿sí? Partiendo del meridiano de referencia o meridiano de Greenwich, ¿sí? Ubicado en esta ciudad de Inglaterra, donde a partir de ese meridiano que se va a medir de 0 grados, vamos a movernos hacia el este o hacia el oeste respectivamente, ¿sí? Midiendo en grados hasta llegar a 180 grados, ¿sí? Hacia el este o hacia el oeste. Entonces también hay que especificar su dirección. Por otro lado tenemos las coordenadas UTM, que las siglas en inglés UTM, Universal Transverse Mercator, o es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator. Mercator es el apellido de la persona que propuso este sistema, donde básicamente nosotros hacemos una proyección, ¿sí? Si bien el planeta es redondo, bueno, vamos a hacer una proyección rectangular del planeta, donde obviamente se hizo alguna formación, ¿sí? En algunas zonas del planeta, sobre todo en la parte norte y sur, donde se tuvo que extender para poder hacer que cupiera en un mapa rectangular. Ahora bien, ese mapa se va a dividir en una serie de cuadros, donde cada uno de estos cuadros va a estar identificado por una zona, y para poder hablar de coordenadas UTM tenemos que identificar de cuál cuadro y de cuál zona estamos hablando. Por eso siempre que hablemos de coordenadas UTM vamos a estar hablando de coordenadas en un plano con coordenadas X y Y, pero tenemos que especificar, ¿sí? El elipsoide base y la zona que estamos hablando. Por ejemplo, para la zona aquí donde estamos ubicados, Monterrey o el centro de México, estamos hablando de la zona 14 del lado norte, ¿de acuerdo? Entonces hay que especificar zona 14 norte, elipsoide base. Aquí lo de elipsoide se refiere a la forma del planeta, sí, que estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, el planeta pues no es perfectamente esférico, sí, tiene de hecho una forma más ovalada, y también cabe recalcar que bueno, tiene también sus zonas montañosas, sus zonas más altas, sus zonas más bajas, por lo cual la forma del planeta no es perfectamente redonda. Entonces el elipsoide me forma un promedio, ¿sí? De la forma del planeta Tierra, mediante el cual estamos basándonos para la proyección transversal de Mercator, ¿sí? Hay diferentes elipsoides, por ejemplo el más utilizado es el WGS 84, hay otro elipsoide llamado ITRF 92, que es otro promedio del planeta, ¿sí? De su forma, proyectada también en un sistema de coordenadas UTM. Entonces siempre que hablamos de coordenadas UTM son coordenadas XY, donde tenemos que especificar elipsoide y zona
¿sí? Para que estas coordenadas estén correctas. Por último, cabe recalcar que independientemente si el aparato me da coordenadas geográficas o coordenadas UTM, estas se pueden convertir ya sea de geográficas a UTM o de UTM a geográficas. Como ejemplo, aquí tengo una latitud y una longitud. ¿Sí? Latitud, como hemos mencionado, y longitud se tienen que medir en grados, minutos y segundos y especificar si es norte o sur en latitud, oeste u oeste en longitud. Por ejemplo, aquí tenemos una latitud 25 grados 41 minutos 38.289 segundos con una longitud de 100 grados 21 minutos 21.073 segundos, lo que es lo mismo que si yo estuviera hablando de coordenadas UTM con coordenada X 363 951.6979 y con coordenada Y de 2.842.491.5957 metros. Esto está en metros, con su elipsoide, aclarando su elipsoide base WGS84 y su zona que es la 14 norte, que corresponde al centro de México. Por ejemplo, si abrimos algún software como puede ser Google Earth, ¿sí? Yo puedo ubicar ese punto de acuerdo con sus coordenadas. Por ejemplo, ese punto aquí me está dando la latitud y longitud, ¿sí? O yo aquí mismo en el software de Google Earth puedo editar en herramientas, opciones, ¿sí? Y cambiarlo a UTM para ubicar ese punto, ¿sí? Ahora con coordenadas este y norte, zona 14 norte, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos sistemas para ubicar puntos. Entonces toda la información que me da el GPS se puede utilizar para ubicar puntos de forma global. Son puntos con coordenadas únicas en todo el planeta y este tipo de coordenadas se están utilizando en gran medida, ¿sí? Para la ubicación de puntos. Por ejemplo, vamos a poner algún punto, ¿sí? Aquí en lo que viene siendo la facultad, por ejemplo, aquí en el centro de la cancha, y ya me está dando sus puntos con latitud y longitud. Si yo hago el levantamiento de algunos puntos, me puede dar su latitud y longitud o sus coordenadas XY en coordenadas UTM, y yo puedo ubicarlas perfectamente en algún software de mapas como el Google Earth o como AutoCAD Maps, donde puedo yo ubicar o ver perfectamente dónde están cayendo, ¿sí? Esas coordenadas. Incluso los trámites que se están haciendo en catastro del estado o en la mayoría de las dependencias ya nos piden planos topográficos con coordenadas georreferenciadas, ya sea UTM o latitud longitud.